Bueno, un gusto compartir esta mañana de Argentina, mediodía para ustedes, con Contraborrado y con este panel y esta iniciativa. Después de tamaños juristas me siento un poco en desventaja, pues yo soy filósofa y voy a enfocar este discurso en el sistema interamericano de derechos humanos, un poco retomando lo que dijeron antes, que fue fantástico. Quiero comenzar, como soy filósofo, con algunas precisiones conceptuales respecto de los equívocos que esta ideología intenta implantar. El primer equívoco es pensar que cuando hablamos de identidad de género hablamos de un grupo específico de personas, ¿no? Impotentes, vulnerables. No, hablamos de todos. La identidad de género es para todos y nos convierte, una vez que está instalada, nos convierte a todos en personas de identidad de género cis o trans. El sexo queda ipso facto borrado o desdibujado. Entonces no hablamos de un grupo de personas, hablamos de todos convertidos a la identidad de género. Tampoco hablamos de, esto es lo que instalan, que aplicamos los derechos humanos a esta categoría. Es al revés. Lo que hace Yogacat es aplicar una categoría que es una abominación conceptual, leyendo los principios de Yogacat, una abominación conceptual, una categoría socioconstructivista que no se sostiene desde ningún punto de vista. Esa categoría la aplican a los derechos humanos, que tiene un marco teórico objetivo, universal, realista, y aplicando una categoría socioconstructivista, subjetivista, a este marco conceptual, lo que hace es implosionar el sistema de derechos humanos en lo conceptual. Esta ideología dice que la identidad de género va de la mano con la orientación sexual. En realidad, identidad de género y orientación sexual son incompatibles. Donde tenemos identidad de género, lo que tenemos es orientaciones por identidades de género, es decir, orientaciones de género, no sexuales, porque el sexo está borrado. La identidad de género dice que comprende expresiones y características, expresiones de género y características que serían también de género, ¿no? En realidad, estas características y expresiones no expresan ni caracterizan nada, porque la misma característica puede expresar todos los géneros. Tenemos el pene femenino, masculino, no binario, andrógino, pangenérico, fluido. Entonces, una misma característica o expresión en realidad no es expresión ni característica de nada, porque puede serlo de todo conforme uno lo perciba. Con lo cual, no hay expresiones de género ni hay características sexuales. Lo que hay son significantes vacíos que significan algo distinto cada vez, ficciones jurídicas sin contenido, y a través de ese juego, ¿no? de esos equívocos van confundiendo e implantando esta ideología que erosiona la categoría de persona humana como sujeto de derechos. Ya no tenemos persona humana, porque además eso es un relato colonial. Lo que tenemos es contenidos autorrepresentados, autoimágenes que hacen las veces de titulares de derechos. Son esas autorrepresentaciones lo que se protege. Se confunde entonces las autoimágenes, los contenidos autorrepresentados son confundidos con la autocertificación de elementos de la identidad legal. Es decir, una cosa es autocertificar autopercepciones privadas. Yo digo que me siento lavarropa y lo autocertifico y está bien, es inobjetable. Otra cosa es pretender autocertificar componentes de la identidad legal que tiene un rango público objetivo, verificable, como ya explicaron acá, ¿no? Entonces, esta confusión de dos niveles totalmente distintos es lo que introducen y erosiona todo el sistema de derechos humanos. Esta ideología es hoy implantada, como veíamos recién, a través de la ONU, a través del sistema interamericano de derechos humanos, a través de la Unión Europea, que son las grandes usinas de implantación de esta ideología, y la estrategia es hacerla pasar por un derecho humano, ¿no? En realidad confunden derechos humanos, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la libertad personal, la dignidad, es decir, confunden objetivos inobjetables de la comunidad humana con el derecho humano a la identidad de género, que en realidad juegan, ¿no?, con su significación. Por un lado significa una autorrepresentación, que por supuesto cada uno tiene libertad de autorrepresentarse como quiere y no ser discriminado en razón de esa autodeterminación, de esa autopercepción, pero confunden esto con la autocertificación jurídica, legal de esa identidad.
Entonces, en este equívoco, en este desplazamiento falaz, es donde se juega la introducción de esto. En realidad no se pueden autocertificar componentes objetivos esenciales públicos de la identidad legal, porque esto sería como autocertificar. No existe la autocertificación de estos determinantes objetivos y públicos, porque es terminar con la comunidad humana y es totalmente antidemocrático e incompatible con el Estado de Derecho. Esto es, sin embargo, lo que hacen y lo que están haciendo a través de la ONU, como veíamos recién, de todo este régimen internacional, como lo llamaba Noé. Y en este caso quiero hablar de el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que lo está haciendo de una manera escandalosa. Me baso acá o tomo un informe que se llama Balance del Financiamiento de la Comisión y la Corte Interamericana. Es del Global Center for Human Rights de Sebastián Schuff y Mariana Quiroga. Esto tiene 2 ediciones, la última es de este año, y acá muestra un poco con detalle de dónde viene toda esta financiación condicionada, de la cual hablaba recién Noé. El sistema interamericano comprende la Comisión y la Corte, que supuestamente tienen que proteger a la Convención Americana y a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana de Prevención de la Violencia contra la Mujer, que es conocida como Belén do Pará. Bien, entonces el objetivo sería proteger este marco normativo interamericano. El sistema interamericano cuenta con una doble financiación, de esto hablaba Noé recién. Una es regular de los países miembros y la otra son aportes extraordinarios. Y acá es donde aparece toda esta cuestión de la financiación privada, que es la que está creciendo de una manera exponencial. Esta financiación, estos aportes extraordinarios comprenden los aportes de países extracontinentales que no responden a la jurisdicción de la Corte, como sobre todo Holanda, sobre todo España, sobre todo Dinamarca, sobre todo Canadá, por ejemplo, son países... Canadá está fuera del sistema interamericano, no reconoce su jurisdicción, pero sí aporta para que los demás países obedezcan a los estándares que se van generando acá. Y además estos aportes extraordinarios comprenden a todas estas empresas y corporaciones filantrópicas, ¿no? Son la rama de la empresa dedicada a la filantropía con fines también comerciales. Tenemos en este caso sobre todo empresas y ONG, que son desprendimientos de empresas, la rama filantrópica de la empresa, como Arcu Foundation, sobre todo Open Society Foundation, Ford Foundation, Wellspring, Trust for the Americas, etcétera, etcétera. Yo traje unas fotitos a título ilustrativo, que las tomo de este libro. A título ilustrativo, no sé si se pueden proyectar, si no, no importa, es donde mencionaba sobre todo alguna de estas organizaciones, el monto que aporta a determinados proyectos para el sistema interamericano. Estamos entonces ante una privatización de la política pública, de esto hablaba Noé. Estos aportes de estas empresas son condicionados a sus propias agendas. Estas empresas o filantrópicas, podemos decir empresas filantrópicas, efectivamente, tienen una agenda propia y los aportes están condicionados por esas agendas. La identidad de género es la agenda. Identidad de género y orientación sexual, que en realidad no es orientación sexual, es orientación por géneros, es la agenda de estos aportes condicionados. Entonces, con estos aportes, estas empresas condicionan las políticas de los organismos internacionales. Es bastante claro y con esto se termina la imparcialidad, la independencia, la transparencia y el correcto funcionamiento de estos organismos. De este modo, estos organismos han instalado interpretaciones que contravienen a las propias convenciones que ellos se supone defender. En el caso de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Belén do Pará, bueno, se están sacando sentencias, relatorías, opiniones consultivas, etcétera, que vienen a contravenir
justamente estas convicciones que se deben proteger. Además, se instala toda una terminología inédita, esto de cis, trans, ahora vamos a ver algunas. Se crean obligaciones inexistentes, sentencias que están financiadas, donde se financia al sistema y se financia la parte peticionaria. Todo esto es lo que hablaba, relatorías, informes, todo esto viene financiado y todo esto va generando un corpus, una red distributiva, como decía Noé, que lo explicó muy bien, donde el sistema endogámicamente se reproduce a sí mismo y va reproduciendo la agenda que necesita. Veamos esto entonces en el caso concreto, con ejemplos concretos en el sistema interamericano, Comisión Interamericana por un lado y la Corte. La Corte emite sentencias y opiniones consultivas conforme los informes y relatorías de la Comisión. Todo esto financiado por estas empresas y ONG corporativas. Tenemos, por ejemplo, voy a citar algunos ejemplos, hay muchos más, pero todo producido por esta red distributiva, por este régimen, como decía, esta agencia distributiva o distribuida. El caso en el 2015 de la Comisión, primero, luego pasó a la Corte de la Comisión, en el 2015 el informe sobre violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans en América. Este informe fue financiado por ONU-SIDA y Arcus Foundation. Arcus está en todos lados, Arcus está por todos lados, sabemos que Arcus está detrás de Yogyakarta. Arcus, ONU-SIDA, Open Society Foundation están muy presentes en la financiación del sistema interamericano, y además otros países como Dinamarca, los Países Bajos y Reino Unido, que no tienen jurisdicción en el sistema interamericano, pero sí se ve que tienen intereses corporativos. ONU-SIDA, sabemos, es la principal promotora de la regulación del proxenetismo en América, y Arcus Foundation está detrás del manifiesto de Yogyakarta. En este informe, entonces, aparecen afirmaciones como que el sexo es una construcción cultural, producto de decisiones sociales, que ser mujer o varón se asigna al nacer, aparece cisnormatividad, heteronormatividad, toda esta terminología que conocemos, trabajadoras sexuales, esto lo financia ONU-SIDA, organización pro proxenetismo, con lo cual aparece trabajadoras sexuales en el documento normalizado. Distingue este informe y varios otros del sistema interamericano, distingue identidad de género real y percibida. Esto es un absurdo supino, ¿no? Pero hay una identidad de género real y una identidad de género percibida. Correspondería, si lo pensamos en su propio relato, a la identidad de género cis y trans, ¿no? Pero le da el valor de real a la cis y percibida a la trans. La pregunta es quién escribe todo esto, ¿no? No se sabe, cuesta creer que los jueces del sistema interamericano, los expertos, escriban estas cosas. Casualmente aparece en este documento y en otro más aparece Mauro Cabral, que es uno de los firmantes de Yogyakarta, financiado por Arcus Foundation, tiene una organización, dirigió una organización gay que está financiada por Arcus Foundation, y aparece citado en este documento con Diana Mafia, en otro documento con una tal Joanna Hoffman. Entonces uno dice, claro, Mauro Cabral, ¿quién puede escribir esto, no? ¿Quién puede escribir y citar a Mauro Cabral? Bien, y aparece en este informe la necesidad de que la identidad de género sea protegida por Belén do Pará. Es decir, acá está lo que explicaba la necesidad de que la identidad de género ingrese en tanto que sexo a las protecciones de Belén do Pará. Este es el objetivo de toda esta producción. Aparece en el 2018 un informe sobre los avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, bla, 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 trans, intersex en América. El comunicado de prensa agradece el apoyo de Wellspring Philanthropic, Trust for the Americas y Fundación Arcus, ¿no? Es decir, financiado este informe por estas agencias. En el 2019, la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana publicó un informe sobre protesta y derechos humanos. Este informe fue financiado por Open Society Foundation.
Lo particular de este informe es que fue justo antes, intenta legitimar un poco, descriminalizar la protesta, y fue justo antes de las protestas estudiantiles en Chile, que se expandieron por toda Latinoamérica, Perú, Bolivia, Ecuador, durante el 2019 y 2020. Justo este informe había salido antes de eso, financiado por Open Society, y Open Society es a su vez la que financia el proceso, uno de los financistas del proceso de reforma constitucional en Chile. Open Society declaró que estaba muy interesada en el proceso constitucional chileno y justo financia el proceso constitucional chileno, al cual le dio muchos dólares, y financia este informe sobre la protesta, y justamente en el proyecto de la nueva constitución aparece la identidad de género, ¿no? Este proyecto constitucional finalmente fue rechazado en el plebiscito de 2018, pero Open Society era accionista fundamental de todo este proceso y de todas estas protestas que parecería todo coincidir. En el 2020 tenemos el informe sobre personas trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales, con el apoyo financiero de Trust for the Americas, Wellspring, Arcus Foundation y el gobierno de Holanda. Acá también aparece nuevamente Mauro Cabral y aparece esta curiosidad de la identidad de género real y la identidad de género percibida. Tenemos los números de algunos aportes. En general, Arcus va con $100.000, Trust for the America con $250.000 para estos proyectos. Y entonces, a partir de la comisión se generan, ¿no?, las opiniones consultivas y sentencias de la Corte Interamericana que tienen relación con el trabajo de la comisión, que es la que decide cuáles son los temas y casos merecedores de tratamiento conforme relatorías e informes financiados por aportes condicionados. Acá la Corte viene financiada desde el 2009 por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esta agencia española tiene mucho interés en que la Corte Interamericana produzca sentencias y opiniones consultivas sobre temáticas referidas a identidad de género. Así que ahí la tenemos a España presente en América Latina. La Corte introduce la identidad de género por primera vez en una sentencia del 2012, en un caso, bueno, Atala Rifo, perdón. Ahí menciona que la identidad de género debe ser protegida, pero no da ninguna definición, simplemente la introduce como una categoría que debe ser protegida y que pertenece al espíritu de la Convención Interamericana. Claro, si uno toma que la identidad de género es un sentimiento profundo y que nadie puede ser entonces discriminado por sus sentimientos profundos, es decir, por la identidad de género, por supuesto, esto lo asumiríamos cualquiera, ¿no? Nadie puede ser discriminado por cómo perciba o como vista o con quien se acueste. De esto no hay ninguna duda. La Corte introduce así en el 2012 sin dar ninguna definición. Sí va a dar una definición en la opinión consultiva del 2017 solicitada por Costa Rica, que es donde la Corte asume los derechos de Yogyakarta, los principios de Yogyakarta, cual si se tratara de un documento autorizado de referencia internacional. Esto lo toma por primera vez la Corte en esta opinión consultiva, donde cita, acá viene toda esta agencia distributiva que decía Noé, ¿no? Para esta opinión consultiva se toman los informes previos, se toma los conceptos básicos producidos por una relatoría del 2017. Entonces, se va generando todo un corpus endogámico de autorreferencia, donde una sentencia se apoya en un informe, todo financiado por la misma usina corporativa. Acá dice la Corte que los Estados americanos deben respetar y garantizar a toda persona la posibilidad de registrar y o cambiar su nombre y los demás componentes esenciales de su identidad, como la imagen o la referencia al sexo o al género, sin interferencias por parte de las autoridades públicas o por parte de terceros. Esto es la cita de este texto. Es decir, que los Estados americanos deben reconocer la autocertificación de los elementos esenciales de la identidad legal
Solo que a la práctica el único elemento esencial de la identidad legal autocertificado es el sexo. No tenemos hasta ahora en los estados americanos autocertificación de la edad, la nacionalidad, el estado civil, el domicilio, la afiliación. De eso no hay autocertificación. De lo único que hay autocertificación es del sexo. Y el caso insignia de la Corte, que Alda Facio conoce muy bien, el caso insignia de la Corte donde se asume la autocertificación del sexo, es decir, de la identidad de género en el lugar del sexo, es el caso de la sentencia sobre Vicky Hernández versus Honduras de el 2021. Este es el caso de un varón transidentificado y además prostituido que fue asesinado por las fuerzas de seguridad de Honduras en un claro asesinato por motivos de odio. No obstante lo cual, el interés estratégico de todo el sistema interamericano fue hacerlo pasar por un caso de violencia contra las mujeres. En este caso, las mujeres trans. Entonces, no fue juzgado por motivo de odio, sino por ser violencia contra las mujeres. Y este es el objetivo con el cual siempre trabajaron todos estos informes y relatorías de introducir la identidad de género en Belém do Pará, que es la Convención de Violencia contra las Mujeres. El caso recibió unos 100 amicus curiae, todos amicus curiae a favor. El único amicus curiae en disidencia fue el que escribió Alda Facio, pero fue rechazado. El amicus de Alda Facio fue rechazado por extemporáneo. Todos los demás, unos 99, fueron a favor. Tenemos, por ejemplo, un amicus curiae de Retrasex, líder del lobby Prosegneta, también financiado por ONU-SIDA. Si Retrasex está financiado por ONU-SIDA. Tenemos el amicus curiae del International Service for Human Rights, financiado por Open Society. Es decir, cuando vemos los amicus curiae, vemos que están financiados por las mismas organizaciones que financian las relatorías y los informes, con lo cual acá se está financiando todo, juez y parte. Este es el punto, ¿no? Hay una amicus curiae de Michelle Bachelet, también, por supuesto, a favor de introducir la identidad de género en las protecciones de Belém do Pará. Y en efecto, la Corte falló a favor de esto, hubo solo un voto en disidencia, pero el corpus de la Corte falló a favor de esto. Entonces, acá lo que vemos es el circuito de autovalidación totalmente endogámico, donde la corporación, esta financiación extraordinaria, financia todo, al sistema, a los peticionarios, a los amicus. Y se van produciendo documentos donde unos se retroalimentan del anterior y así sucesivamente. En el 2022, la Comisión publicó el plan estratégico para el periodo 2023-2027 con un orden de prioridades. ¿Cuál es la prioridad? Por supuesto, el enfoque de género e interseccional. El sistema aclara que va a priorizar este enfoque de género, en particular a las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales, en correspondencia con la financiación recibida y con los recursos que va a asignar, ¿no? Todo el combo. Acá tenemos la producción de un derecho humano. De lo que se trata acá es de producir, de fabricar un derecho humano. Este es el invento de la identidad de género como un derecho humano. Yo creo que hoy pasa por uno de los grandes negocios del nuevo capitalismo, el capitalismo que Preciado llama punk o caliente, pasa por la producción de los derechos humanos, porque producir un derecho humano significa abrir y desregular un mercado que tiene garantizada la producción y el consumo de eso que supuestamente es un derecho humano y está garantizado y protegido. Entonces, acá está el negocio de estas corporaciones, abrir un nuevo mercado a título de derecho humano que garantice entonces la desregulación del comercio sexo reproductivo y de la producción transhumanista hipogénero. Acá está la producción de partes, de expresiones de género, de partes, características sexuales, de hijos, conforme a autopercepciones. Entonces acá tenemos asegurada la desregulación del mercado sexo reproductivo, transhumanista y posgénero.
Esto pasa análogamente con la ONU, lo que mencioné brevemente del sistema interamericano pasa con los stakeholders de la ONU, que se refirió Noé recién. Acá estos stakeholders, Open Society, bueno, Bill Gates es el dueño de la OMS, básicamente, como decía recién Noé. Estos stakeholders hoy son los que están produciendo las agendas, los foros, los programas de la ONU. La ONU no para de sacar nuevas cosas. Ahora sacó el Pacto del Futuro, heredero de la fracasada Agenda 2030. Tiene un pacto internacional para crímenes de lesa humanidad que vendría a reemplazar esto del Estatuto de Roma. Tiene un pacto internacional para el derecho al desarrollo que fija las condiciones de ayuda internacional para los países en vía de desarrollo. Esto es gravísimo porque está endeudando a los países en vía de desarrollo y les impone estas agendas ideológicas para darles dinero y además los endeuda para satisfacer esta agenda ideológica. Todas estas nuevos programas de la ONU contravienen los tratados anteriores que tienen el sexo como categoría protegida. Estos nuevos productos de la ONU se caracterizan por carecer de sexo y por sustituir al sexo por la identidad de género. Con lo cual acá tenemos un problema de que los nuevos tratados, estos intentos de pactos, contravienen a los anteriores, y creo que es hora de ponerle un freno y de visibilizar toda esta estafa legal de la cual las mujeres somos las más afectadas. Así que bien, esta era mi exposición, dejo acá. Muchísimas gracias por el espacio y un placer poder colaborar con este gran proyecto que tenemos por delante.